Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora darte una vez más gracias por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado, por permitirnos estar juntos en este lugar. Queremos abrir tu palabra, Señor, y que tus palabras toquen nuestro corazón, traigan una transformación en nuestro entendimiento, Señor, y que eso permita que nuestra vida sea transformada. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos celebrando al Señor y celebramos 21 años en este lugar. Que nuestro corazón esté agradecido delante de nuestro Dios y que celebremos su nombre. Amén. Estamos de fiesta, hermanos, estamos celebrando, pero hermanos, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué celebramos, hermanos? Que estando en este lugar podemos celebrar su fidelidad. Eso es lo que celebramos, que el Señor ha permanecido fiel. Oh, sí, hemos pasado muchas dificultades, sí, pero el Señor es fiel. ¿Qué más celebramos, hermanos? Estamos celebrando su bondad, ¿o no? Porque nuestro Dios es bueno. Y dice la Escritura que Él tiene pensamientos de paz, de bien para nosotros y no de mal. Celebramos que el Señor es bueno, celebramos su bondad. ¿Qué más estamos celebrando, hermanos? ¿Nos ha hecho falta algo? ¿Hemos tenido falta de algo? Porque Él es nuestro cuidador. Él es nuestro protector y celebramos que nuestro Dios en su bondad nos ha cuidado. Ha cuidado nuestra vida, ha cuidado el lugar en donde vivimos. El Señor ha sido bueno y celebramos su bondad. Él es nuestro protector. ¿Sabe qué más celebramos? Porque esto es algo que Él nos da, ¿verdad? Su cuidado, su bondad. Pero celebramos en este lugar, hermanos, el nombre de nuestro Dios. Su nombre es nombre sobre todo nombre. No hay un nombre más alto que el de nuestro Dios. Y por eso en este lugar celebramos su nombre. Amén. Aleluya. Sí, un aplauso al Rey. Él merece. Amén. Aleluya. Acompáñenme, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 106. Porque lo que nosotros podemos decir es cómo no celebrar a nuestro Dios. ¿Qué razón puede haber para no celebrarlo? Salmo 106. Y vamos al versículo 7. Vamos a leer desde el 7 en adelante, pero hermanos, les voy a invitar que vayamos versículo por versículo. Amén. Dice así: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. ¿Cuál mar, hermanos? El mar Rojo. El salmista está hablando acerca de sus padres, de los antepasados, y dice que sucedieron 3 cosas. En este solo versículo menciona 3 cosas acerca de sus padres, de sus antepasados. Y lo primero que dice, hermanos, es que no entendieron. ¿Cuántas veces papás le han dicho a sus hijos cuando las instrucciones no las están siguiendo tal cual? A veces hemos dicho, bueno, ¿qué no me entienden? ¿Qué no entienden? O el maestro en la escuela, bueno, ¿qué no entienden? Aquí el salmista está diciendo, nuestros padres no entendieron. Ya ellos habían pasado muchos años. Y dice, y nuestros padres no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron, hermano? ¿Un problema matemático? ¿Algo de álgebra que para algunos es muy complicado? A otros les encanta el álgebra, pero ¿era algo matemático a lo que se está refiriendo? Dice, no entendieron sus maravillas. No entendieron sus maravillas. Y fíjese, hermanos, que decía un predicador que cuando no entendemos las cosas de Dios, cuando no las entendemos, nos exponemos a que venga el enemigo y robe
aquello que fue sembrado. Y si nosotros pensamos, ¿cómo es posible que pueda venir el enemigo a robar algo que Dios me ha dado? Recuerde la parábola del sembrador. Si la semilla cae junto al camino, vienen las aves y se la llevan. Se roban la palabra. Cuando nosotros no entendemos las cosas que Dios ha hecho, cuando no entendemos sus maravillas, nos exponemos a que la palabra que se siembra en nuestras vidas se pueda perder. Así es de que seamos cuidadosos y podemos nosotros decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Amén. Ayúdame, Espíritu Santo. Pero hay algo más que dice el salmista. Dice, no solamente no entendieron sobre las maravillas, sino además no se acordaban. Se les olvidó, no se acordaron de qué cosa. De la muchedumbre de sus misericordias. No había sido algo que Dios les había dado solamente. Dice la muchedumbre de sus misericordias. Y este pueblo no entendió las maravillas, no se acordó de las misericordias del Señor, pero sí hicieron algo más. La tercera cosa que encontramos en este versículo es que se rebelaron. Fíjese nada más. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. En este momento el salmista está relatando antes de que cruzaran el mar. Ya habían visto maravillas en Egipto, cómo Dios los había librado, cómo por la misericordia de Dios ellos no habían sido consumidos. Pero no se acordaron de eso, sino que junto al mar optaron por hacer algo, rebelarse. Y lo hicieron ahí, junto al mar rojo. Dice la palabra de Dios para todos, esta otra versión, te dieron la espalda. Cuando vieron peligro, dice en la Reina Valera que se rebelaron. La palabra de Dios para todos dice, te dieron la espalda. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Lo más triste sería que nosotros, que hemos visto las maravillas del Señor, que hemos sido testigos de su misericordia, se nos olvide, no nos acordemos, no lo entendamos y osemos rebelarnos contra el Señor. Darle la espalda. Porque cada vez que lo cuestionamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué así? O que decimos, no, bueno, Dios sí dice así, pero yo pienso que no es tan malo. Nos estamos poniendo de espaldas a nuestro Dios. Nos estamos rebelando a lo que Él ya ha establecido. Verso 8 al 11. Pero Él los salvó por amor de su nombre. ¿A quiénes? A los rebeldes, a los que se andaban rebelando, dándole la espalda a Dios. A esos dice, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Esto fue cuando cruzaron. Cuando finalmente cruzaron, porque Dios abrió las aguas. Y pasaron, y nada de que estaba lodoso. Pasaron en seco. Por eso dice aquí, los hizo pasar por el abismo como por un desierto. Hermanos, el desierto no es húmedo, está seco. De esa manera fue como ellos pasaron. A pesar de todo, el Señor los salvó, hermanos. Reprendió el mar y terminó con sus enemigos. Es lo que acabamos de leer en estos versículos. Así es que nosotros podríamos decir, aleluya, porque vamos a leer el verso 12. Gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 12, mis amados hermanos? Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. María tomó el pandero y empezó a danzar y las mujeres la siguieron. Y María tenía más de 80 años.
y tomó un pandero para celebrar la grandeza de nuestro Dios. Sí se les había olvidado, no habían entendido, sí se rebelaron, pero ahora el Señor, por amor de su nombre, los libra. Y ellos hacen algo, celebran, cantan y creyeron. Si dice así, entonces creyeron. Es necesario, hermanos, que le creamos a nuestro Dios. Y yo digo, podemos decir, aleluya, por fin entendió este pueblo que se había rebelado. Pero, pasemos al siguiente versículo. Pero, dice el verso 13, algo demasiado triste. Bien pronto, o sea, rápido, ¿verdad? Bien pronto, olvidaron sus obras. Acababan de cantar, de creer, de celebrar, pero dice la Escritura, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Lo olvidaron muy pronto. ¿Qué olvidaron tan pronto? Sus maravillas, sus misericordias, su amor al haberlos librado de sus enemigos. No quedó ninguno de sus enemigos, dice la Escritura. Pero se les olvidó. Muy pronto, dice la Escritura. Y podríamos decir, como les he dicho en otras ocasiones, qué bárbaros estos israelitas. Qué bárbaros estos los del pueblo de Dios. ¿Y nosotros, hermanos? Cada vez que yo les he dicho, qué bárbaros aquellos, o qué bárbaro aquel personaje, ¿y nosotros? Esto es un espejo. Aquí nosotros nos podemos reflejar. Y nosotros, hermanos, que hemos sido testigos de las maravillas y de las misericordias del Señor, ¿qué tan pronto nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho? Dios puede librar nuestra vida y bien pronto se nos puede olvidar. ¿Y cómo podemos decir eso? Que se nos olvidó, porque seguimos viviendo a nuestra manera. No como dice el Señor. No tratando de alinearnos a los preceptos de nuestro Dios. Seguimos viviendo a nuestra manera. Es una forma de olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Ahora, el olvido, ¿a dónde llevó a este pueblo? El olvido, ¿a dónde los llevó, hermanos? A no esperar el consejo de Dios. Cuando a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho, cuando se nos olvidan sus maravillas, es bien fácil que nosotros tomemos nuestras propias decisiones sin pedirle consejo a nuestro Dios, sin poner la situación en manos de Dios. No esperaron su consejo, dice la Escritura. No esperaron su consejo. Cuando a nosotros se nos olvida bien pronto, es muy fácil hacer nuestra propia voluntad. Ellos no buscaron el consejo de Dios. Pero también a nosotros se nos olvida. ¿Cuántas veces vivimos nuestro diario vivir tomando decisiones que creemos que tenemos la capacidad para resolver? Pero cuando ya estamos metidos en el problema podemos decir, tenía que haberle preguntado al Señor. Una compra, una venta de algo, una relación, cualquier cosa. Ahora, no es que no seamos capaces, es que necesitamos decirle, Señor, yo necesito tu consejo. Yo desearía esto, Señor, pero ¿qué es lo que tú me dices? Háblame a mi corazón, Señor. Pongo delante de ti este proyecto, esto que deseo, Señor, quiero ponerlo delante de ti. ¿Qué dice Hebreos 6:10, hermanos? Porque estamos hablando de que se nos olvida. No buscamos el consejo de Dios o también nos olvidamos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Lo que usted hace, hermano, la obra que usted hace delante de Dios, dice la Escritura que nuestro Dios no es injusto para que se le olvide. No es injusto
olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando usted sirve al Señor y cuando sirve a otros santos, acuérdese, somos santos porque hemos sido apartados para Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo le escribía a los santos que estaban en la iglesia a los santos que están en la iglesia tal? Porque somos apartados, somos santos y Dios no es injusto para olvidar, pero a nosotros se nos olvida, hermanos. Él no olvida. Y mire, hermano, quiero decirle, recordarle esto. Esto de olvidar no es cuestión de mala memoria. Que se nos olviden las misericordias de Dios no es cuestión de mala memoria. Es cuestión de injusticia. Él no es injusto para olvidar. Quiere decir que cuando nosotros sí olvidamos lo que Él ha hecho, nosotros somos injustos. Porque estamos olvidando lo que nuestro Dios ha hecho. Así es que recuerda, hermano, no es cuestión de memoria, es cuestión de injusticia. Todo lo que usted haga para el Señor, Él no lo olvida, lo tiene presente. Cuando lo hacemos con todo el corazón y lo hacemos para Él. Porque si lo hacemos para ser vistos de los demás, hermanos, la felicitación de los demás será lo único que recibamos. Pero cuando es para el Señor no le queda de ver nada a nadie. Amén. Y lo que decimos, estamos viendo el pueblo que está relatando el salmista acerca de sus padres, pero esto es nuestro reflejo, hermanos. Nosotros no debemos olvidar, debemos entender las cosas del Señor. Y cuando no podamos hacerlo, ¿estamos solos? No, el Espíritu Santo está en nosotros. Así es que, hermanos, muchas veces cuando no esperamos el consejo de Dios, olvidamos. O cuando olvidamos pronto lo que Dios ha hecho, no necesitamos buscar el consejo de Dios. Tengamos cuidado. El pueblo de Dios tomó un rumbo cuando se olvidaron, cuando no buscaron el consejo de Dios. Y vamos a ver ese rumbo en el versículo 14 de el Salmo 106. Vamos a regresar al Salmo 106, verso 14. El final del 13 dice, no esperaron su consejo, y continúa diciendo el salmista, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Hermanos, es tan fácil desviarnos. Puede ser tan sutil, pero letal. Nos podemos desviar brevemente, poquito, sentimos que no es tanto, pero va a ser letal. Porque ha sido algo sutil que nos ha ido desviando. Es tan fácil desviarnos. Porque nosotros a veces tenemos una mejor opinión que Dios. Dios dice algo, pero yo tengo otra opinión. Sí dice así, pero no creo que sea tan exagerado el asunto. ¿Verdad, hermanos? Y entonces decidimos hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué hizo el pueblo? Entró con unos deseos desordenados. Pero para que nos quede claro, hermanos, se está refiriendo a comida. ¿Cuántos de los que estamos aquí en ocasiones no nos detenemos en la comida? Después no podemos ni dormir. Hay como un desorden, un deseo desordenado, y es de lo que está hablando aquí. No se pusieron límites, hermanos. Ellos se entregaron a esos deseos, es decir, a la iniquidad, a hacer lo que ellos quisieran. Y dice además que tentaron a Dios. Lo primero es, se entregaron a ese deseo desordenado, y lo segundo es que tentaron a Dios. Y dice allá en la soledad. La versión de Dios habla hoy dice de este versículo de la siguiente manera. Allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios, exigiéndole que les cumpliera
sus deseos. No tenemos agua, queremos carne, ya estamos cansados de este pan tan liviano. Empezaron con esas expresiones a tentar a Dios. Es lo que ellos estaban haciendo. Tentaron a Dios. Verso 19, hermanos. Aquí mismo del Salmo 106. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Hicieron un becerro. Y lo hicieron de oro, Hicieron un becerro. ¿Y dónde lo hicieron? En el monte Horeb. Horeb, hermanos, en el hebreo significa sequedad, desierto, calor. Eso es lo que significa. Sin embargo, bíblicamente se conoce el monte Horeb como el monte de Dios. Porque ahí en el monte de Dios, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y ahí en ese monte Horeb, en el monte de Dios, este pueblo hizo un becerro de oro. Ahí en el monte de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces estamos en las cosas de Dios y hacemos nuestra propia voluntad? Y pensamos que estamos bien. Ellos pensaban que estaban bien. Moisés no viene, pues hagamos dioses. Hagamos un becerro en el monte de Dios. ¿Y qué más hicieron, hermanos? Se postraron. No solamente lo hicieron, doblaron sus rodillas, se postraron, dice la Escritura, ante esa imagen de fundición, que tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no oía, que tenía patas porque era un becerro, pero no caminaba. Y hay muchos ídolos el día de hoy, exactamente igual. Y las personas se pueden postrar ante ese ídolo, que no los oye, que no los ve. Hay que cargarlo para moverlo. Eso es terrible. Y ellos hicieron esto, se postraron ante esa imagen. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, en el verso 21 dice que se olvidaron al Dios de su salvación. Aquel que los libró en Egipto, aquel que abrió el mar, aquel que les dio el agua, aquel que les dio el maná. Se olvidaron de él, olvidaron al Dios de su salvación. Y el verso 24 dice que aborrecieron la tierra que Dios les había dado. Señor, perdónanos cuando hemos aborrecido lo que tú nos das, porque no nos gusta. Ellos lo hicieron. Aborrecieron la tierra que Dios les iba a dar. Todavía no llegaban, pero la aborrecieron. Y dice la Escritura que esa tierra que ellos no quisieron o que no querían era una tierra deseable, una tierra que fluía leche y miel. Pero su rebelión, el olvidarse del Señor, todo lo que hemos estado viendo, los llevó a no desear esa tierra que era para ellos. En el verso 28, cada vez estaban peor, porque lo que dice, voy a leerles el versículo 28 en la palabra de Dios para todos. Se unieron a la adoración de Baal Peor. ¿Cómo dice la Reina Valera? Se unieron a sí mismo a Baal Peor. Se unieron. Y a lo mejor no nos queda tan claro, pero en esta otra versión dice, se unieron a la adoración de Baal Peor. ¿Y quién era Baal Peor, hermanos? Un ídolo. Con ojos que no podía ver, con oídos que no podía oír, con pies que no podían andar. Y se unieron después de haber visto las maravillas de Dios, de haber sido testigos de sus misericordias, de la salvación del Señor. Ellos decidieron unirse en la adoración a Baal Peor. ¿Y qué significa Baal, hermanos? Dueño. Empezaron a adorar una imagen como que fuera dueño de ellos. Y sigue diciendo esta versión, y comieron de lo sacrificado, ¿cómo dice la Reina Valera, hermanos? A los muertos. Comieron de lo sacrificado
a los muertos. Todo lo que se sacrifica por los muertos, dice aquí, se atrevieron a comerlo. ¿Qué entendemos? Nosotros no deberíamos de comerlo. Amén. En el verso 29, hermanos, encontramos algo más. No solamente habían tentado al Señor, sino dice ahora que provocaron a Dios. ¿Con qué? Con lo que hacían. Nuestro diario vivir, hermanos, debemos de pensar y decir, ¿está honrando al Señor? ¿O esto es una provocación contra mi Dios? Provocaron a Dios con sus obras. Y en el verso 32 dice algo más, irritaron a Dios. Lo irritaron, lo provocaron y lo irritaron. Vamos a leer los versículos del 34 al 36. No destruyeron, esto lo hicieron ellos, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Dice que no destruyeron a los pueblos que Dios les dijo que tenían que destruir. Se mezclaron, como no los destruyeron, se mezclaron con ellos. Pero hicieron algo más. Aprendieron sus costumbres. ¿Y qué más? Terminaron sirviendo a sus ídolos. Terminaron sirviendo a sus dioses. Y si nosotros leemos cómo destruir un pueblo, ¿por qué vamos a destruir un pueblo? ¿O por qué se les encomendó a ellos destruir un pueblo? Para que no llegaran al punto de servir a sus dioses, de hacer sus costumbres, de mezclarse con ellos, porque no tenían nada que ver con ellos. Alguien puede pensar, qué duro. Sí, y como no lo hicieron, su vida fue peor. Porque si ellos hubieran obedecido, y es lo mismo para nosotros, si hubiéramos obedecido, no me hubiera metido en este problema, en tal situación, en tal otra situación. Entonces, al final se empezaron a mezclar. ¿Y qué hicieron? Jalaron su corazón. En lugar de que ellos dijeran, no, que no los vamos a destruir, les vamos a hablar del Dios verdadero, aquel que abre el mar, que nos libró de todas las plagas, que desapareció a los enemigos, que abrió el mar en seco, pasamos por ahí. No, vamos a ganarlos. No fue así. No siguieron la instrucción y entonces el corazón de ellos se fue hacia los ídolos. Verso 37 y 38. Tal vez podamos entender, nos pueda quedar un poquito más claro por qué Dios dio esa indicación. ¿Se acuerdan que leímos que se hicieron a sus costumbres? Tenían unas costumbres bastante especiales. Vamos a leer verso 37 y 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Como no cumplieron la ordenanza del Señor, llegaron al punto de hacer las costumbres que hacían en Canaán. ¿Y cuáles eran esas costumbres? Sacrificar a sus propios hijos a sus ídolos. Dios tenía razón en decirles lo que tenían que hacer. Y este pueblo que vio las maravillas de Dios estaba sacrificando a sus hijos, sus propios hijos e hijas, delante de un ídolo. ¿Tendría razón Dios? A veces no lo podemos entender y podemos pensar que es muy drástico, pero Dios ve adelante. Dios ya sabe lo que va a suceder. Dios ya sabe a dónde se va a inclinar el corazón si no hacemos lo que Él nos está pidiendo. De sacrificar a sus hijos, eso es lo que hacían esos pueblos. Hermanos, ellos vieron las maravillas del Señor, pero lo olvidaron. Fueron testigos de sus misericordias, pero se rebelaron contra Dios y lo tentaron. Ellos fueron librados de sus enemigos, pero decidieron adorar a dioses que eran de sus enemigos. A los dioses de sus enemigos, imagínense, qué locura. Y todo eso que estamos viendo, hermanos, es un ejemplo para nosotros el día de hoy.
Este pueblo, hermanos, en este momento debería haber estado celebrando las bondades del Señor, sus misericordias, la mano poderosa en favor de ellos. Ellos deberían de estar celebrando continuamente. Y nosotros, el día de hoy, nosotros, pueblo de Dios, ¿qué deberíamos de estar haciendo, hermanos? Celebrando su nombre, celebrando su poder, celebrando su bondad, celebrando su amor. El ejemplo que acabamos de ver del pueblo de Israel es cuando no siguieron las instrucciones de Dios, se perdieron. Cuando decidieron olvidar por injusticia todas sus maravillas, sus misericordias, cuando no entendieron lo que Dios estaba haciendo, se desviaron. Hoy nosotros, hermanos, debemos pedirle al Señor, danos entendimiento. Señor, que yo no me olvide de tus bondades, que yo no me olvide de tus misericordias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana el sol sale sobre los justos y los injustos. Amén. Es que Dios es bueno. Pero nosotros debemos estar celebrando a nuestro Dios. Este día es algo especial. Estamos celebrando su amor, su bondad, su poder. Acompáñeme a Isaías, capítulo 25. Estamos en Isaías, capítulo 25 y verso 1. ¿Qué dice esta porción de la Escritura? Léalo fuerte, hermano. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios, cuando se le olvidó bien pronto, no buscó el consejo de Dios, no esperó el consejo de Dios? Pero aquí está diciendo la Escritura, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 95. ¿Qué es lo que nosotros, pueblo de Dios, debemos estar haciendo, hermanos? Celebrando a nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando nos va bien? Pues sí. Y cuando nos va mal, con más ganas. Amén. 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Debemos aclamarle alegremente y debemos cantar con júbilo. Debemos cantar con júbilo. Salmo 100. Adelantito, hermanos. Salmo 100, verso 4 y 5. Entendemos que debemos celebrar a nuestro Rey, a nuestro Dios. Y dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Tenemos que celebrar a nuestro Dios porque Él es bueno. Amén. 145, Salmo 145, verso 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Primer versículo, ¿y qué empieza diciendo? 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y vamos nuevamente al versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Por eso decimos, hermanos, estamos reunidos para celebrar la bondad de nuestro Dios. ¿Y de qué cantaremos? El mundo canta de dolor en el corazón, de dolor y de desamor. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿De qué deberíamos cantar los hijos de Dios? Nosotros, ¿de qué deberíamos de cantar, hermanos? De la justicia de nuestro Dios. Cantemos de su amor,
Cantaré de su amor por siempre, decía un cántico. Cantaremos de su amor, cantaremos de su justicia. Verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es lento para la ira. Así es que cuando ya Él da un decreto tremendo es porque fue lento para la ira, pero nos esforzamos por tentarlo y provocarlo. Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Bueno es Jehová, dice el verso 9, para con todos. ¿Para quién es bueno el Señor? Para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Así es que nosotros podemos celebrar que nuestro Dios es clemente, misericordioso, bueno. Hermanos, ¿cómo no celebrarlo? ¿Cómo no estar agradecidos? Salmo 34, hermanos. Y verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Y podemos decir dichosa la mujer que confía en Él. Porque aquí el hombre está hablando de algo general. Gustad. ¿A qué le suena, hermanos, eso de gustad? Cuando usted va a una degustación, usted tiene que probar. Y lo que dice el salmista es, prueben, véanlo, qué cosa. Prueben y vean qué cosa. Que Jehová es bueno, que nuestro Dios es bueno. Esta palabra gustad, hermanos, es del hebreo ta'am, que significa experimentar, saborear o discernir. Así es que dice, pruébenlo, disfruten eso. El que nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y cuando confiamos en Él, hermanos, hay alegría en nuestro corazón. Confiar en Dios nos llena de alegría. ¿O no dice así? Dichoso. Confiar en Él produce alegría, hermanos. Vamos al Salmo 107. 107 y versos 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Tenemos hambre de Dios, el Señor nos va a llenar. Él nos va a saciar, porque Él es bueno, porque es grande en misericordia. Amén. Verso 22, aquí mismo. Ofrezcan sacrificios de alabanza. A algunos no les gusta esa palabra de sacrificios. ¡Ay! ¿Cuál es el sentido de la palabra sacrificio en el día de hoy para nosotros? Algo que nos va a costar, algo que nos va a doler, un sacrificio. ¡Ay, no! Y aquí dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sacrificios de alabanza. ¿Alguien se recuerda qué dice la Biblia que es sacrificio de alabanza? Búsquelo en Hebreos 13:15. El fruto de los labios que confiesan su nombre, ese es un sacrificio de alabanza. Así es que ¿cuántos de los que estamos aquí podemos permitir que de nuestros labios surja ese fruto confesando el nombre de nuestro Dios? Son sacrificios de alabanza. Amén. ¿Y qué más dice aquí en el 22? Y publiquen, porque primero dice ofrezcan sacrificios de alabanza. Y lo segundo es, publiquen sus obras como con júbilo. Es que Dios es bueno, de verdad, yo te lo aseguro. Dios es grande y es poderoso. Mire, hermano, yo quiero decirle algo, que aunque su voz sea así suavecita, cuando usted está declarando las grandezas del Señor,
usted no va a poder hablar así. Si es que hay gozo en su corazón de la salvación que el Señor le ha dado. Si usted ha entendido que debe exaltarlo a Él, porque Él es el Rey, debemos publicar sus obras con júbilo. ¿Qué es júbilo, hermanos? Una alegría extrema. Así es como debemos publicar las obras de nuestro Dios, con júbilo. Filipenses 4:4. Vamos al Nuevo Testamento. Filipenses 4:4. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le está diciendo Pablo a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos? ¿Qué les está diciendo? Regocijaos en el Señor siempre. Ah, es que no me oyeron. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mi esposo siempre dijo, si hay algo que aparece en la Escritura es importante. Pero si aparece 2 veces, hay que poner más atención. Pero si aparece más veces, oigan, es de suma importancia. No lo podemos dejar pasar. Bueno, aquí son 2 veces en 2 líneas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿cómo sería, hermanos? Regocijaos. Primera de Tesalonicenses, para terminar. Capítulo 4 y versículos 16 al 18. Pareciera que este texto como que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero si lo entendemos, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Verso 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Celebramos al Señor y un día Él va a venir nuevamente. Y vendrá por su iglesia, vendrá por su novia. Esto nos tiene que llenar de gozo, de regocijo. Exaltemos a nuestro Dios porque Él va a cumplir. Si Él dijo que venía, Él va a venir. Estas palabras deben llenar de alegría nuestro corazón. Deben llenar nuestro corazón de gratitud porque Él viene pronto. Pero mientras esto sucede, hermanos, celebremos su grandeza. Vivamos bajo su voluntad. Honremos su nombre. Y despojémonos de todo lo que nos estorba para cumplir su propósito. Porque el Señor es digno de suprema alabanza. Él es digno de que lo exaltemos, de que lo celebremos. Amén. Gracias, Señor. Queremos darte las gracias a ti. Tú eres nuestro Rey y eres nuestro todo. A ti te celebramos, Señor, en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¡Aleluya! El Creador de los cielos es a quien exaltamos en esta hora. El Señor es mi Rey. Y te exaltamos. Solo a ti, Señor. Digno eres de ser celebrado. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Que su palabra quede sellada en nuestros corazones.